Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a estar trabajando el tema de condicionamiento operante que va dentro de los contenidos de conductismo. Entonces, vamos a comenzar. Bien, lo que es el condicionamiento operante y lo que no es, porque bueno, muchos a veces lo confunden. A ver si puedo bajar un poquito. Bien. ¿Qué es? Bueno, pues podemos decir que el conductismo es una propuesta en donde se busca como objeto de estudio la conducta. Entonces, lo que vamos a estar estudiando y lo que estuvieron investigando estos filósofos de la corriente conductista y han seguido investigando es el concepto conducta y cómo éste puede ser modificada. Esta propuesta pues nace en la Segunda Guerra Mundial en 1913 con la Conferencia de Watson. Uno de los principales representantes que vamos a estar trabajando el día de hoy es Skinner. Lo que no es el conductismo operante es el tradicionalismo. Una cosa es dar una clase tradicionalista y otra es dar una clase conductista en donde lo que nos interesa dentro de nuestro quehacer docente es modificar precisamente la conducta para pues lograr buenos resultados, ¿no? En las pruebas, específicamente en pruebas porque como veremos más adelante, se trabajaban pruebas estandarizadas. Bien, ¿qué es el condicionamiento operante? Bueno, pues el condicionamiento operante es un proceso a través del cual la persona maneja de manera eficiente un ambiente nuevo. Hablábamos la sesión anterior de que el aprendizaje es un medio de adaptación, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos este nuevo ambiente? ¿Cómo nos adaptamos? Skinner, en 1974, en la página 40 de su libro sobre el conductismo, menciona, cito, muchas cosas que forman parte del ambiente, tales como el alimento, el agua, el contacto sexual y el escape del peligro, son importantes para la supervivencia de un individuo y de la especie. Y cualquier comportamiento que las produzca tiene consiguientemente un valor de supervivencia. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a estos nuevos ambientes? Bien, entonces ahí tenemos nuevamente a Skinner ya con los años más. Skinner publicó una serie de trabajos con los resultados de estudios de su laboratorio en donde realizó trabajo con animales. Resumió gran parte de su trabajo pionero en su obra La conducta de los organismos de 1938. También abordó temas como la instrucción, la motivación, la disciplina y la creatividad en su obra La tecnología de la enseñanza. Bien, vamos a trabajar entonces ahora con los conceptos importantes dentro de la teoría de Skinner, a lo que llamé marco conceptual de la teoría. El primero es supuestos científicos. Las personas no experimentan la conciencia o las emociones. No hay algo que digamos, en nuestra mente estamos pensando eso y entonces voy a responder tal. No, más bien para Skinner, los cuerpos reaccionan ante estímulos, ¿no? Puede haber reacciones internas que son respuesta a estímulos externos. Bien, los pensamientos son de tipo conductista provocados por otros estímulos. Esto quiere decir que nosotros pensamos a partir de, pues, estímulos que nos llegan de fuera, ambientales o privados, que producen respuestas abiertas o cubiertas. Cuando los eventos privados se manifiestan como conductas abiertas, es posible determinar el papel de desempeño en un análisis funcional. Y entonces tenemos el análisis funcional de la conducta. Bien, las variables externas de la conducta es una función para el análisis causal o funcional de lo que queremos estudiar. Aquí tendríamos dos variables, la variable dependiente, que sería el efecto que buscamos causar, la causa,
Y las variables independientes son las causas de la conducta, las condicionan factores externos que se ven en el comportamiento. Bien, también tenemos el análisis funcional de la conducta. Primeramente, ¿qué entiende Skinner por aprendizaje? Cito, la reclasificación de las respuestas en una situación compleja. Entonces, ¿qué es el condicionamiento para Skinner? Al fortalecimiento de la conducta es el resultado del reforzamiento, ¿no? Entonces, nosotros generamos ciertos reforzamientos para obtener una conducta que nos lleva a este aprendizaje. Tenemos para poder nosotros hacer estos condicionamientos, pues vamos a obtener diferentes tipos de condicionamiento. Primeramente, el condicionamiento R. ¿Cómo lo podemos definir? Es la conducta operante porque opera en el ambiente para producir un efecto. En su obra de 1938, Skinner menciona, cito, si la ocurrencia de una conducta operante es seguida por la presentación de estímulo reforzador, su fuerza se incrementa. Esto quiere decir, yo doy un estímulo y entonces cada vez que doy ese estímulo, pues se incrementa, que en este caso la rata o un ser humano, pues genere esa reacción. Si la ocurrencia de una conducta operante ya fortalecida a través del condicionamiento no es seguida por el estímulo reforzador, su fuerza se disminuye. Esto quiere decir que cuando observamos que ya está haciendo la conducta que queremos, porque le hemos dado muchos reforzadores, bueno, pues ya lo hace de manera inmediata. Nosotros no tenemos que hacerlo, ¿sí? Entonces, vamos bajando el reforzador, disminuimos la fuerza del reforzador. Por lo que, pues, se puede considerar la conducta operante como un aprender haciendo, lo que conocemos nosotros en la cuestión educativa, el aprender haciendo. El practicar, el hacer a partir de este reforzamiento. Bien, ¿cuáles son los procesos básicos del reforzamiento operante? Bien, tenemos que el reforzamiento es el incremento de la tasa de respuesta y que nos dé el aumento de la probabilidad de que ocurra la respuesta deseada. El modelo de condicionamiento operante básico es la contingencia de 3 términos que tenemos aquí en esta fórmula. Estímulo discriminativo, la respuesta y el estímulo reforzante. Bien, dentro del reforzamiento es el responsable de fortalecer la respuesta. Entonces, vamos a buscar reforzamientos que nos ayuden a obtener la respuesta deseada. También lo podemos identificar como el incremento de la tasa de respuesta o el aumento de la probabilidad de que ocurra esa respuesta, como ya les había dicho. La única manera de saber si cierto acontecimiento refuerza o no se requiere hacer se refuerza, se requiere hacer una prueba directa. Para ello tenemos que observar la frecuencia de una respuesta elegida. Los reforzadores son específicos de situaciones, esto es muy importante. Se aplica a individuos en momentos específicos y en ciertas condiciones determinadas. Nosotros tenemos que ser muy astutos para poder dar esos reforzamientos. Entonces tenemos un reforzamiento positivo. Los reforzamientos positivos implican la presencia de un estímulo por un tiempo prolongado. Esto quiere decir que aumenta la probabilidad de que esa respuesta ocurra. El reforzamiento negativo implica que estamos disminuyendo la intensidad del estímulo que dábamos como positivo. Entonces tendríamos que el reforzamiento positivo y negativo producen el mismo efecto en cuanto a la probabilidad de que tengamos una respuesta conductual repetida. Entonces, puse esta imagen para que vean que no es un premio. Veamos. Existen dos tipos de reforzamientos.
positivo, que no son los premios, sino vuelvo a decir, es el aumento del reforzamiento que estamos dando. Negativos no son castigos, es la disminución del reforzamiento que vamos dando. Y la eliminación del refuerzo es porque ya lo hacen de manera inconsciente, ya lo hacen. Muy bien, pensemos en un aula de clase. Y entonces los alumnos tiran la basura constantemente en el piso. Entonces, cada vez que yo entre al salón, diré, recojan su basura, por favor, y pónganla en el bote. Recojan su basura, por favor, pónganla en el bote cuantas veces sean necesarias. Y así me puedo pasar todo un mes, a lo mejor durante la clase lo repito 10 veces. ¿Por qué? Porque es mi reforzamiento positivo y la frecuencia con la que lo estoy repitiendo. Cuando veo que ya lo empiezan a hacer, pero a veces se les olvida, entonces empiezo a bajar el reforzador, lo que llamaríamos reforzamiento negativo. En vez de ser 10 veces, a lo mejor ahora van a ser 8, 6 veces, ¿sí? Pero cuando yo vea que los alumnos ya lo hacen y no necesitan que yo lo esté diciendo, entonces ahí voy a eliminar el refuerzo. La verdad es que sí es muy buena la propuesta conductista, siempre y cuando pues se lleve con esta visión, ¿no? De los reforzadores positivos, negativos y la eliminación del refuerzo. Entonces, por favor, no quiero que piensen que los positivos son premios, los negativos castigos. No. Positivos, aumento de la frecuencia con que doy el reforzador. Negativos, disminuyo el refuerzo. Y eliminación cuando ya veo que ellos tienen esa conducta. Recuerden entonces, reforzamiento positivo es igual a mayor cantidad de reforzamiento. Reforzamiento negativo, menor frecuencia de reforzamiento y eliminación del refuerzo, anulación. Ya no lo hacemos. Otro concepto importante pues es la excitación. La excitación la podemos definir como la disminución de la fuerza de la respuesta debido a la falta de reforzamientos. A lo mejor no estamos dando tantos reforzamientos y por eso no hemos visto la conducta deseada. Ahí hablaríamos de la excitación. Entonces necesitamos, diría Skinner en su obra de 1953, la rapidez de la extensión va a depender del historial de reforzamientos que nosotros estemos implementando. La excitación entonces va a ocurrir con rapidez si pocas respuestas previas han sido reforzadas. La emisión de estas respuestas va a durar mucho más tiempo cuando hay un largo historial de reforzamientos. Entonces tenemos que nosotros prever ese historial de reforzamientos durante la sesión lectiva. ¿Cuáles son estos tipos de reforzadores? Tenemos los reforzadores primarios. Ahí les hice un mapa conceptual en donde aparecen 3 tipos: primarios, secundarios y generalizados. Los primarios son necesarios para la supervivencia, como la comida, el agua y el refugio. Los reforzadores secundarios son estímulos que se condicionan y están asociados a los reforzadores primarios, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que recuerden una información, pues a lo mejor como reforzador voy a llevarles una naranja y les voy a pedir que huelan la naranja y que sientan la textura de la naranja. Y cuando vuelva a ver ese concepto, nuevamente llevo la naranja y cuando lo vuelva a ver nuevamente, ¿no? Así vamos con los reforzadores. Y los generalizados se disponen de reforzadores que pueden ser utilizados para incrementar cualquier conducta bajo cualquier condición. Por ello, un reforzador secundario que se empareja con más reforzadores primarios lo podemos clasificar como un reforzador generalizado. Principio de Premack. Dentro de este principio de Premack, pues el sujeto actúa en actividades consideradas por él como valiosas, ¿no? Entonces tenemos también que buscar cuáles son esas actividades que el estudiante considera valiosas. A lo mejor el trabajo en equipo para ellos es valioso, por lo que
la oportunidad de participar en esa actividad que nosotros ya observamos, podemos ver que es muy valiosa o para algo otro será menos valiosa. Y valor para esto se va a definir en términos de la cantidad de respuestas o el tiempo dedicado a la actividad en ausencia de un reforzamiento. Entonces nosotros tenemos que ver cómo es que están realmente trabajando los estudiantes. Por eso tenemos que ser muy observadores cuando estamos en el aula. El principio de Premack brinda la guía para elegir reforzadores eficaces. Esto quiere decir observar lo que la gente hace cuando tiene que tomar ciertas decisiones y ordenar esas conductas en términos de probabilidad. ¿Cuáles programas podríamos hablar de reforzamiento? Tenemos el programa continuo. Este se refuerza cada respuesta correcta. Entonces, reforzamos, ¿no? Ponemos una palomita, que bueno, a mí no me gusta poner palomitas, yo pongo flechas porque así lo aprendí con el modelo HighScope y creo que es mejor que una palomita. Que diga una palomita y la flechita era para cuestiones de que se equivocaban, ¿no? Entonces, por cada respuesta correcta damos una palomita, lo cual podría ser deseable mientras se adquieren ciertas habilidades, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que los alumnos, pues se interesan por esa palomita, pues lo van a hacer de una mejor manera. Entonces, siempre hay que ponerles palomita, palomita cada vez que estén bien. Ese es el programa continuo. Yo lo que doy son sellitos, por ejemplo, ¿no? Mis sellitos en clase son de muñequitos y entonces ellos siempre, ay, yo quiero el del 10, yo quiero la abejita, yo quiero esto. Y cuando ven el caracolito, que es el que dice, sigue intentando, pues ese no les gusta tanto. Entonces, por eso el reforzamiento continuo es siempre el sellito que están bien, están bien, están bien, están bien, sería para buscar que los alumnos hagan respuestas correctas, lo cual pues podría ser deseable mientras se adquiere, como les digo, esta habilidad. Luego tenemos el programa intermitente. Se refuerzan algunas respuestas correctas, pero no todas. Aquí podríamos decir, bueno, ya las tienen correctas, pero no completas. Entonces solamente voy a reforzar las que estén correctas y completas. Ese sería el programa intermitente. Implica reforzar la primera respuesta correcta después de un periodo específico. Este sería un programa de intervalo, ¿sí? Programa de intervalo fijo. El intervalo de tiempo entre un reforzamiento y otro permanece de manera constante, por eso es fijo, ¿no? El programa de intervalo variable sería que el tiempo varía de una ocasión a otra alrededor de algún valor promedio que nosotros hayamos establecido. Y el programa de razón, pues va a depender del número de respuestas correctas o tasa de respuestas correctas en los exámenes. Después tenemos el programa de razón fija, en donde se refuerza cada enésima respuesta correcta, donde n es la constante. Significa que el reforzamiento se recibe cada décima de respuesta correcta. Programa de razón variable. Se refuerza cada enésima respuesta correcta, pero el valor va a variar alrededor de un número promedio que nosotros lo llamaremos n, ¿no? Y pues obviamente va a ir cambiando. Entonces aquí podemos ver en la gráfica las respuestas acumulativas con los reforzamientos que tenemos ahí, los tipos de reforzamientos, los intervalos, y si se dan cuenta, se va mejorando esta tasa de respuestas, ¿no? El reforzamiento, RV, razón variable, RF, la razón fija, el IF, intervalo fijo, y el IV, intervalo variable. Entonces, los programas de reforzamiento, pues obviamente, nos van a producir patrones característicos de la respuesta. Entonces, científicamente, pues podríamos ir viendo cómo van cambiando sus conductas, que es lo que podemos observar. En general, los programas de razón producen la tasa de respuesta más alta que los programas de un intervalo. Y tenemos también la generalización. Una vez que cierta respuesta ocurre con regularidad ante un estímulo dado, la respuesta también podría presentarse ante otros estímulos. La generalización entonces plantea un problema a la teoría operante, al conductismo operante, ya que una respuesta no debería presentarse
en una situación en la que nunca ha sido reforzada. Nosotros tenemos que ser muy observadores en el proceso conductual de los estudiantes. Bueno, algunas sugerencias para facilitar la generalización, pues tendríamos primero participación con los padres, buscar altas expectativas en los estudiantes. Hay un libro que se llama Cómo ser un campeón y vienen muchas técnicas para aplicar con el alumno. Por ejemplo, una de ellas es altas expectativas y siempre hay que ponerles nuestras expectativas del trabajo que estamos esperando, ¿no? Y hay otro que dice, hay otra técnica que se llama hazlo de nuevo. Entonces, si no cumple con esas altas expectativas, les pedimos a los alumnos que por favor lo hagan nuevamente. La autoevaluación también es un tipo de reforzamiento y nos ayuda para facilitar la generalización. La participación en clase, aspectos académicos, beneficios como mostrar a los estudiantes los beneficios de modificar las conductas, nuestros reforzamientos y la consistencia, preparar a los profesores para que continúen con los reforzamientos en otras clases, obviamente, ¿no? Porque a veces en preparatoria y en secundaria es bien difícil porque vamos cambiando docentes por materia. En la primaria es mucho más fácil poder controlar este proceso conductual de los alumnos, pero en secundaria, prepa, universidad, pues obviamente como van cambiando con maestros, pues no todos tienen esta visión de que la conducta es muy importante en el proceso educativo, ¿no? Bien, también tenemos el modelamiento. Pero antes del modelamiento, quiero hablar un poco del cambio conductual. El reforzamiento se puede aplicar para emitir las respuestas correctas, solo cuando las personas saben. Esto quiere decir que saben qué deben hacer cuando esta habilidad ya está desarrollada. Muy bien, ahora sí, modelamiento, porque ya se me había pasado. El modelamiento, pues, nos ayuda a identificar, ¿no? Lo que los estudiantes, es modelar la conducta. ¿Qué se recomienda? Perdón. Para poder modelar la conducta, pues primero, identificar lo que el estudiante es capaz de hacer ahora. Esa es nuestra conducta inicial. Después tenemos que identificar cuál es la conducta deseada, ¿no? A dónde quiero llegar. Tampoco pongamos metas muy altas, de poco a poco. Luego, identificar los reforzadores potenciales en el ambiente del estudiante. ¿Cómo lo voy a hacer? Después, separar las conductas deseadas. Voy a subir esta cosa. Separar las conductas deseadas en pequeños pasos para ser dominadas de manera secuencial, ¿no? Lo que les digo, poco a poquito. Lo que implica llevar al estudiante desde la conducta inicial hasta nuestra conducta deseada. Encadenamiento. Es el proceso de producir o alterar algunas de las variables que funcionan como estímulos para las respuestas futuras. La cadena es una secuencia integrada, de manera que su realización exitosa pues va a definir una habilidad de los estudiantes. Cuando las habilidades están ya desarrolladas, la ejecución de la cadena ocurre de manera automática, ¿no? Porque ya está esa conducta, ya es parte de ellos. Autorregulación, porque luego piensan que autorregulación solo es del área cognitivo, pero no. También encontramos autorregulación en el conductismo. Para que el condicionamiento operante pueda regular la conducta, se emplea cierta elección. Las personas van a decidir cuáles conductas quieren y van a regular. Eso también es muy importante, porque a veces decimos, es que va a cambiar, voy a hacer todo esto porque cambie la persona. No, la persona va a cambiar y va a modificar su conducta cuando esa persona también decida hacerlo y se comprometa. Aquí es un gran problema para nosotros como docentes, porque nos cuesta trabajo que los estudiantes hagan como esta introspección, ¿no? De cuáles son las conductas que ellos quieren cambiar. Por lo que se deben de establecer estímulos discriminativos. Se debe de evaluar el desempeño en términos de cumplimiento con los estándares ya preestablecidos y administrar nuestros reforzadores para que lleguemos a este proceso de autorregulación. Bien, vamos con aplicación de el conductismo operante dentro de la educación, lo que llamamos método por instrucción.
Bien, método por instrucción. Pues los docentes, tenemos los docentes que ser muy hábiles para poder presentar instrucciones de manera eficaz. El método por instrucción se debe partir de un conocimiento actual de los estudiantes. Esto quiere decir, ¿qué es lo que conocen actualmente? Y después, ¿qué objetivos son deseados en términos de lo que están o pueden hacer los estudiantes? Por lo que un elemento clave de este proceso serán los objetos conductuales, que veremos más adelante. Bien, la instrucción, ¿cómo puede ser eficaz? Bueno, cuando nosotros, los docentes presentamos el material en pequeños pasos. Si nosotros a los alumnos ya en clase les ponemos así todo en el pizarrón, pues obviamente se van a saturar y no van a saber por dónde empezar, ¿sí? Pero si nosotros vamos poco a poco y que ellos vayan haciendo actividades poco a poco y vamos monitoreando, pues les reduce esta ansiedad. Además, los niños con TDAH, si nosotros les damos muchos pasos a seguir, se pierden. Tenemos que ser muy concisos y siempre pequeñitos pasos. 2, los aprendices o los aprendientes o los estudiantes responden de forma activa en lugar de escuchar de forma pasiva. Entonces, esto también nos ayuda, porque si damos muchas indicaciones, los perdemos. 3, los profesores deben de retroalimentar de manera inmediata después de las respuestas de los estudiantes. Esto es muy importante, porque a veces dejamos pasar o ya se nos fue la hora y dejamos pasar el tiempo. Bueno, si se nos fue la hora, podemos en un classroom subir las respuestas correctas y que ellos también se hagan esta autoevaluación. Y 3, los alumnos van aprendiendo el material a su propio ritmo. Entonces tenemos que también ser conscientes que los estudiantes pues no llevan nuestro ritmo, ¿verdad? De trabajo. Entonces, ir viendo como paso a paso. Cuando se trabaja por medio de una plataforma digital, casi siempre, cuando nosotros estamos en un curso, por ejemplo, manera asíncrona, pues casi siempre empleamos el método por instrucción. Ahora sí, objetivos conductuales. Bueno, los objetivos conductuales son enunciados claros de los resultados que esperamos que hagan los estudiantes. Por lo cual, un objetivo conductual describe qué van a realizar los estudiantes y cómo van a demostrar esos logros, ¿no? Bien. Entonces, tendremos aquí elementos de cómo redactar el objetivo conductual. Bien. 1, actividad educativa. Tenemos que pensar qué actividad es la que van a realizar. 2, el grupo específico de estudiantes que van a realizar esa actividad. 3, las conductas reales que los estudiantes deben realizar como consecuencia de las actividades educativas. Y 4, los criterios para evaluar la conducta de los estudiantes y determinar si cumplieron o no con los objetivos. 5, las condiciones o los contextos en los que los estudiantes realizarán las conductas. ¿Cuál es un ejemplo? También se los puse por color para que pudiéramos ir viendo. Actividad educativa. Dando 5 enunciados argumentativos de bioética. Entonces, ¿qué van a hacer? 5 enunciados de bioética, ¿no? Luego, el grupo específico, los estudiantes de segundo semestre de preparatoria. Punto. Las conductas reales, ¿qué es lo que quiero que hagan al momento de escribir esos 5 enunciados argumentativos? Primero, pues evaluarán los argumentos. Para que una persona pueda redactar 5 enunciados argumentativos es porque toma una postura. Y para tomar una postura tuve que evaluar la información anterior, ¿sí? 4, los criterios para evaluar la conducta, empleando tablas de verdad correspondientes, dando los resultados como válido, tautológico o falacia. Y las condiciones o los contextos en los que los estudiantes realizarán las conductas de los 5 argumentos presentados, que podemos poner dentro del salón de clases si queremos ser como mucho más precisos. Bien. Y bueno, pues hasta aquí llegaríamos por el día de hoy. Espero que les haya sido fructífera la charla y que tengan una excelente tarde.